Esta noche en Zona G hablaremos sobre cómo prepararse para la primera vez. Un tema interesante. Acompáñame. Este es el punto donde se encuentran tus deseos. Zona G. La sexualidad desde todas sus perspectivas, respuestas, terapias y conceptos con un solo fin, el placer. Zona G con el Dr. Gilberto Martínez. Hola, muy buenas noches. Un placer estar contigo, transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3. Yo soy el Dr. Gilberto Martínez y bueno, pues esta noche, vamos a hablar sobre la primera vez, dónde, cómo y con quién tener relaciones por primera vez. La prisa en el sexo causa ansiedad y dolor, ¿sí? Besos, caricias previos a la primera relación sexual, placer y estímulos antes del sexo, esto y mucho más. ¿Cómo están los muchachos de ahora? Cómo están abordando su sexualidad, cómo la están desarrollando, cómo la están viviendo, sobre todo cómo la están haciendo conscientes o no. ¿Es igual la primera vez de hoy a la primera vez de hace algunos años, a la de nuestros padres, a la de nuestros abuelos? Bueno, pues todo esto tendremos aquí en el programa y para lo cual pues te invito a que participes con nosotros mandándonos tus comentarios, tus opiniones, qué piensas, qué opinas, alguna duda. Marca 3122-4200, 3122-4266. Nuestro WhatsApp 3318-807641 y nuestra página web www.zona3.mx. Bueno, pues para hablar del tema y tener una interesante conversación, le agradezco su presencia en el programa al doctor Raúl Villarroel. Él es médico pediatra, pero también tiene estudios en sexología. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues muy bien, Gil, con el placer diario de estar aquí en tu programa que oye tanta gente y pues tocando estos temas que son tan importantes porque a veces pues son pocos los espacios en los que se puede hablar de una sexualidad sana que hay que aprovecharlos, sí. Y por eso tus seguidores te oímos todos los días para ver a ti y a tus invitados qué nos dicen cada noche y estar aquí de invitado, pues un inmenso placer. Muchas gracias, Gil. Gracias, Raúl. Y es que fíjate que hablar de sexualidad no tiene que ver con algo aparte de la vida, es parte de la vida, entonces tenemos que incluirla en las conversaciones diarias y conduciendo una información muy precisa para que podamos transformar conducir nuestra sexualidad de una manera sana, positiva y realista. La primera vez, ¿qué tan importante? ¿Qué es lo que tenemos que saber antes de nuestra primera vez? Sí, fíjate que qué bueno que con esta introducción nos conectamos con el tema de la primera vez. Como lo hemos platicado algunas otras veces, no venimos a hacer ni invitaciones de cambios de paradigmas, sino al contrario, venimos a ver lo que realmente está sucediendo, porque tú lo dijiste al inicio del programa, es nuestra primera vez igual a la de nuestros hijos o a la de nuestros padres. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué tenemos que ver que en realidad ha cambiado? Porque a veces queremos seguirles incrustando modelos a nuestros hijos que en el resto de la vida, como bien decías, ya no son compatibles. Por ejemplo, ahora nuestros hijos hacen maestrías, doctorados, postdoctorados, no se casan pronto, tienen otros objetivos y sus vidas son diferentes en muchos otros sentidos, en lo laboral, en lo intelectual, y queremos que en lo sexual sigan siendo las mismas vidas de la época victoriana, ¿no? Y entonces tendremos que adaptarlos a lo que nuestros jóvenes nos están exigiendo para que ellos puedan vivir una vida, como bien decías, más sana. Hoy que la salud sexual es un derecho, más sana y por lo tanto más feliz. Y la primera vez tiene mucho que ver con todo este contexto histórico, porque la primera vez ha sido todo un, ¿qué te diré? Todo un ícono de nuestra historia. En esta parte donde la sexualidad se ha visto de repente un poquito alienada del resto de nuestra vida, como si fuera una cosa que no tiene que ver con la vida, o al revés, quienes sí lo ven de manera favorable, tal vez como una de las cosas más importantes de la vida, pues la primera vez de una relación erótica, digamos, completa, con una relación entre dos personas que se entregan corporalmente, eso es todo un punto de partida en nuestras vidas, porque cómo la vivamos tendrá que ver muchas veces con
con el cómo seguiremos viviendo nuestra sexualidad, y por supuesto que cómo la vivimos tiene mucho que ver con el contexto que traemos de atrás, preparándonos para esa primera vez. Tan importante es que en nuestra cultura popular pues hay un sinfín de poemas y canciones, ¿no? Ahí está José José con esa de soy tu primera vez, ¿no? Soy quien te quiere bien, o Ricardo Arjona diciendo también es mi primera vez, aunque tuve sexo 1000 veces, pero nunca hice el amor, haciendo alusión a que la primera vez desde el punto de vista de conjunción erótica y afectiva, para él es su primera vez. Y bueno, podríamos hablar de canciones y canciones y poesías que hablan de la primera vez, pues porque finalmente representa un punto de partida en el inicio de este viaje placentero que es el ejercicio de la sexualidad. Y sí, pues lo dicen ya los cantautores, pero yo creo que tenemos muchas primeras veces, ¿no? Sí. ¿Qué tanto la experiencia puede empañar la primera vez y qué tanto la frescura nos puede también ayudar para nuestras primeras veces? Fíjate que esto es importantísimo porque de repente pareciera ser como que en un mito la ignorancia es el atractivo de la primera vez, ¿no? Y tal vez tú lo dijiste con una palabra que me gusta mucho más, la frescura, pero no la ignorancia, sería el condimento de una primera vez sensacional por el solo hecho de ser la primera vez, ¿no? Pero el hecho de llegar a nuestra primera relación sexual carente de todo conocimiento, de toda exploración propia, pues lejos de ser una ventaja, ha resultado en una desventaja. Hay un estudio que hizo la UNAM en donde encuestan a una serie de jovencitas, donde les preguntan que si su primera vez fue placentera, y llama mucho la atención que más del 70% dicen que sí fue placentera, pero cuando les preguntan ¿y lo recomiendas?, más del 60 y tantos % recomienda que no la hagan como ellos lo hicieron. Entonces te queda la duda, ¿no? ¿Realmente fue placentero? O contestaron que fue placentero porque tenían que contestarlo así, porque vamos, cuando algo te es placentero lo recomiendas, ¿no? Cuando te tomas un buen cóctel, una buena carne, una buena pasta, dices, no, ve y pruébala, ¿no? Entonces, este estudio deja mucho que pensar en qué tanto ha sido placentera la primera vez. También hay algunas encuestas hechas por AMSAC y por algunas otras universidades, donde nos dicen que cuando el contexto de conocimiento, de educación sexual es menor, pues la primera vez es mucho menos satisfactoria, incluso a veces hasta traumática, ¿no? Entonces sí, basado en esta pregunta, en este punto de partida que tú nos das, deberíamos de recomendar que, bueno, finalmente la frescura de la inexperiencia nos da un contexto muy padre para vivir sensaciones por primera vez, pero que no debe ir cargado de ignorancia. El hecho de que los jóvenes tengan educación sexual previa a su primera vez, el hecho de que tengan un conocimiento de ellos mismos, que ya se hayan autoexplorado, que se hayan autoerotizado, pues hace una primera vez mucho más placentera tanto para ellos mismos como para quien decidan que los acompañe en esta primera experiencia. Sí, y es que nuestra cultura nos dice pues que para llegar, que es muy bonito, que es un regalo, hay una influencia pues ideológica, filosófica, religiosa, en donde se pretende llegar totalmente sin ningún contacto previo con otra persona antes del matrimonio. Pero aquí el problema es de que también nos están inculcando desde muy pequeños que no tengamos un contacto previo con nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo el cuerpo le enseñas algo que es bueno, algo que es saludable, algo que se lo permites, que te lo permites a ti mismo, y para que en el momento indicado, con la persona indicada, la persona que estás escogiendo, vaya a salir una experiencia grata, agradable, pues es verdaderamente imposible. Sí, ¿no? Claro, porque de entrada te pregunta si tu pareja tiene algo más de conocimiento y es complaciente y te pregunta qué te gusta, pues no sabes ni decirle qué te gusta, pues nunca te has tocado, nunca te has explorado. Y la otra, en este desconocimiento, la relación sexual se vuelve, sobre todo en nuestra cultura, una relación sexual muy genital, ¿no? Donde me recuerda mucho una frase que usa mucho en tono de broma David Barrios, que dice, llegan los jóvenes al chimpuncuas, a lo que te truje chencha, ¿no? O sea, llegan directamente a tener una relación sexual totalmente genitalizada, sin caricias, sin romance, sin preludio, y esto a veces llega a ser muy frustrante, sobre todo para ver los diferentes tiempos de respuesta sexual entre el hombre y la mujer,
con mucho, la mujer es la que generalmente queda más frustrada de una relación de tan mala calidad. Y me recuerdo también un reporte que hay por ahí donde dice que los mexicanos somos de los países que tenemos más número de relaciones sexuales por semana. Y eso como que de repente nos pone muy contentos, pero luego la siguiente parte de la investigación nos dice, pero que son de las más malas del mundo. O sea, somos muy buenos para ir a la relación sexual, pero somos muy malos para disfrutarla. Y creo que esto tiene que ver mucho desde nuestra primera vez. Muy bien, y lo que hay también atrás de nuestra primera vez, que es precisamente el conocimiento en el que hemos nosotros ido desarrollando desde pequeños, desde nuestras familias, lo que se nos ha inculcado, lo que se nos ha permitido o lo que se nos ha prohibido. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas en cabina 3122-4200 y 3122-4266, nuestra vía por WhatsApp 3318-807641. Vamos a un corte. Está usted en Zona G. Bien, continuamos en Zona G. El día de hoy hablando sobre tu primera vez. Y bueno, pues antes de iniciar es importante que la juventud, los chavos, las chavas obtengan el máximo de información sobre la sexualidad, que obtengan esta información consciente, científica, pero que también tengan un conocimiento de su propio cuerpo y los riesgos que se enfrentan antes de iniciar sus relaciones sexuales. La primera experiencia, Raúl, pues muchas veces no es planeada. Así es. ¿No? Y yo creo que ese es uno de los graves problemas, el hecho de decir, bueno, pues es que si la planeo, estoy haciendo más mal, porque ya es intencionadamente que iba a tener relaciones sexuales. Y muchas veces es, bueno, es que yo no esperaba, yo no sabía que veníamos aquí a la casa de tu tío en Chapala martes en la mañana. ¿Verdad? Fíjate que esto que dices es muy interesante porque viene siendo parte de esta represión, ¿no? Y antes de abordar este punto me gustaría irme un poquito para atrás en decir que el inicio de vida sexual activa, a todos se nos ha alborotado la hormona a las mismas edades, ¿no? Está visto que entre los 12 y los 16 años, en todos los países del mundo, en todos los tiempos de la historia, ha sido más o menos la edad en que la gente inicia su vida sexual. La diferencia es que si tú te vas a la etapa de la revolución, pues ahí a las mujeres se las robaban, ¿no? A los 13, 14 años. Por ejemplo, mi abuelita decía, oye, ahora las muchachas están queriendo tener relaciones muy pronto, pero realmente lo que ella traía entre ojos es que no estaban casadas, porque finalmente ellas se la robaron en la revolución y estaba teniendo hijos a los 14 años, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que tendríamos que mirar que a los seres humanos ahora sí que se nos alborotan las hormonas a la misma edad y luego dicen hormona mata neurona, ¿no? Sí. Deja uno de pensar. Y la negación de que durante esta edad se nos va a ocurrir tener relaciones sexuales hace que la relación sexual no sea, yo no te digo tal vez planeada, pero sí contemplada, ni siquiera contemplada, ¿no? Hay una negación donde esta no es una edad. Incluso tú ves, los muchachos salen a la escuela, en la secundaria, en la prepa, y por supuesto que parte de sus funciones en la convivencia escolar es el intentar convivir con personas para tener relaciones afectivas y, ¿por qué no, eróticas? Y sin embargo tenemos una frase muy hecha de los papás, ¿no? A eso no se va a la escuela. Y luego les pregunta, ¿a eso va usted a la escuela? Yo siempre les digo, si ellos nos contestaran con honestidad, dirían, si a eso voy y a ver si aprendo algo también, ¿no? Porque finalmente es el espacio de convivencia entre ambos sexos, ¿no? Entonces tendríamos que comenzar por asumir que nuestros jóvenes van a desear tener su primera vez. Y tú dijiste algo interesantísimo, tiene que parecer como que no se me había ocurrido. Incluso, por eso muchas veces no traen a la mano un preservativo, porque dicen, no, es que ¿cómo voy a llegar con un preservativo? Va a decir mi novia que ya iba yo con la intención, cuando realmente iba con la intención, ¿verdad? Pero no quería que la novia lo pensara, y la novia dice lo mismo, ¿no? ¿Cómo le voy a pedir un preservativo? Va a pensar que yo ya iba también queriendo, y cuando realmente entonces iban a la casa de Chapala, ya iban los dos prácticamente con la intención. Entonces esto de no visualizar como una realidad que nuestros jóvenes tienen el deseo por iniciar su vida sexual, nos hace, uno, que no se preparen para tenerla, dos, que no se preparen para que sea placentera,
3, que no se preparen para evitar complicaciones, y por eso estamos teniendo muchos problemas que van desde insatisfacciones sexuales hasta transmisión de infecciones o embarazos adolescentes, porque finalmente, tú bien lo dijiste, la mayor parte de las primeras veces en nuestros países como el nuestro, estados como el nuestro, son así, tienen que ser como de sorpresa, ¿no? Como, ups, nos sorprendió el amor, ¿no? Sí, pero no vais a pensar que yo No, fue una cosa que no sé qué pasó, pero ahí me dejé llevar. Sí, y eso es como una disculpa, ¿no? Sí, claro, una disculpa a decir, no tenía yo la intención, porque nos han enseñado, dice Juan Carlos Mojiero, a negar el deseo. Y en esa negación del deseo, realmente el deseo no se niega, se reprime. Sí, definitivamente. Y aquí de lo que se trata no es de que nos disculpemos o hacerles ver a los chavos y al público en general, no se trata de reprimir, de disculparnos por tener un deseo sexual, sino de que ese deseo y ese placer poderlo conducir a la parte consciente, claro, a la parte responsable, a la parte informada, donde entonces se va generando un círculo virtuoso, ¿no? Donde aumenta la autoestima, donde esto me lleva a mayor asertividad, me lleva a una experiencia placentera, ¿sí? Y es a la búsqueda nuevamente del deseo, ¿no? Fíjate que hay un estudio también en donde a las muchachas que han tenido embarazos adolescentes se les preguntaba que si sabían de la existencia del preservativo y decían que sí. Se les preguntaba si sabían usarlo y demostraban que sí. Y entonces les preguntabas, entonces, ¿por qué no lo usaste? Y dicen, porque él no quiso. Es una cosa que nos alarma porque quiere decir que seguimos educando a nuestras hijas a someterse a la voluntad masculina, ¿no? Entonces, el hecho de que vayan con ese sometimiento donde se hace lo que él dice, sin una preparación para esa primera vez, nos sigue dando otra vez problemas, ¿no? Algo que la gente teme mucho ahora que estamos hablando de educación sexual desde la etapa preescolar, debería ser al contrario. Los países que dan educación sexual, lo hemos platicado ya aquí, desde muy temprana edad, los jóvenes por decisión propia aplazan un poquito, tampoco te creas que mucho, pero aplazan un poquito el inicio de su vida sexual, pero sobre todo cuando la inician con más preparación, más placer, tienen menos embarazo adolescente, menos infecciones de transmisión sexual. Entonces, visto como un problema de salud pública todas estas cosas, la verdad es que la mejor manera de prevenir es darles una vida sexual más informada, más llena de educación, que finalmente ellos decidirán. Yo les digo en tono de broma cuando doy talleres a los papás, yo hasta ahorita no conozco un adolescente que le haya llamado por teléfono a su mamá para decirle, oye, estoy bien caliente y tengo ganas de tener relaciones, ¿me das permiso? Ninguno. Claro. El que ya está en el proceso se lanza con o sin preparación. Sí, y eso es de ahí lo importante que tengamos esta nueva forma de ver y entender la sexualidad a través de un programa o de programas de educación sexual que también se platiquen y se hablen en casa como parte de los temas de la vida diaria y no que la sexualidad sea una materia aparte. Claro. ¿No, Raúl? Sí, la ponen tan aparte que hasta arrancan las hojas de los libros, pues. Sí. Y yo les preguntaba a los papás, díganme qué papá ha arrancado las hojas de los libros del aparato digestivo, del aparato respiratorio, porque no se las enseñaron en casa. Pues no, ¿verdad? Porque consideramos que es parte de una educación para la salud que se tiene que atender en los espacios adecuados como son las escuelas, pero también pues la salud sexual es parte de la salud, por tanto supuesto. Que estamos viendo estos problemas, ¿no? Y lo que platicábamos al principio, Gil, que decíamos, bueno, ahora queremos incrustarles nuestro modelo de primera vez o el de la primera vez. Decíamos, a nuestras abuelas se las robaron en la Revolución, a nuestros papás y nuestras mamás se cortejaron con tríos, nosotros a lo mejor con la onda disco, y hoy los chavos están en otro contexto, ¿no? En un contexto donde, para empezar, no quieren tener tantos hijos como quisimos nosotros o como quisieron nuestros padres. Segundo, no se quieren casar pronto porque hoy se abren posibilidades laborales y académicas en donde los muchachos tú les preguntas y dicen no me quiero casar. Entonces cuando a mis abuelos les decían, pues vemos la historia, ¿no? Los reyes medievales se casaban en la adolescencia, nuestros abuelos muchos se casaron 15, 16, 17 años, entonces decían, bueno, les podías exigir que su primera vez estuviera dentro del matrimonio porque se iban a casar a los 16 años, que es la edad a la que los chavos se prenden. Hoy los chavos se prenden a los 16 años, pero no se quieren casar. Sí. Entonces, si los obligas tú a casarse para tener una relación sexual, le estás coartando muchas posibilidades de desarrollo
académico o laboral que hoy tienen. Muchos quieren, no, yo me voy a casar hasta que termine mi maestría, ¿no? Y estamos hablando de que terminas una maestría a los 26, 27 años. Imagínate, si todo el mundo nos alborotamos entre los 3 y los 16, ¿qué vas a hacer con esos 10 años de ausencia de vida sexual porque no te casaste como te lo marcaron tus abuelos, ¿no? Entonces tendríamos que ver que hoy los jóvenes, querramos o no, están viendo otra perspectiva de cómo iniciar su vida sexual en relaciones muy diferentes a las que iniciamos nosotros. Insisto, no estoy proponiéndoselo a los jóvenes, ni es una invitación, claro. Es una realidad que nuestros jóvenes están decidiendo por ellos mismos, y si les estamos queriendo implantar un modelo que ya no es funcional, lo más seguro es que vamos a perder su confianza, que no les vamos a poder hablar de los riesgos, y que finalmente van a acabar haciendo lo que quieran hacer, pero sin nuestra cercanía o nuestra asesoría, ya sea de maestros, terapeutas o de los propios padres. Sí, lo que se trata es de que no sigamos repitiendo nuestros mismos errores, lo que hicieron con nosotros, lo que no hicieron con nosotros, cómo vivimos nuestra sexualidad, cómo fue nuestra primera vez. Bueno, los chavos nos tocan, los niños y los chavos nos tocan también en nuestros propios valores asumidos o no asumidos, y despiertan también todos nuestros fantasmas que pueden estar tranquilos o al acecho, y entonces eso nos impide hablar de la sexualidad con el requerimiento que precisamente están necesitando los jóvenes del día de hoy. Vamos a nuestra segunda pausa comercial. ¿Usted qué piensa? ¿Qué debemos de saber, o qué deben de saber los chavos hoy en día para tener su primera relación sexual? Y sobre todo, bueno, pues qué debemos de saber también los adultos en la primera vez, porque cuando tenemos sexo con una persona es la primera vez, ¿no? También sí, en cierto sentido. Vamos a un corte. 3122-4200, 3122-4266, nuestro WhatsApp 3318-807641. Un corte comercial y regresamos. Bien, seguimos aquí en Zona G platicando con el doctor Raúl Villarroel sobre la primera vez. Tenemos en la línea a un radioescucha. Roberto, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien, gracias. A tus órdenes, Roberto, ¿cuál es tu comentario? Sí, bueno, yo comentaba que lo que tenemos que hacer nosotros como padres de familia es realmente tener una total apertura hacia nuestros hijos y no asustarnos con llamar a nuestros órganos reproductivos por su nombre. Uh-huh. Digo, esto es porque mi hija de 5 años, el día que sale de la escuela y me dice, papá, ya sé cómo se llama mi órgano reproductivo y sé cómo se llama el de mi hermanito, pues al principio a mí se me cayó la cara de 1000 colores. pero eso es bueno, porque no podemos ocultar o no podemos cambiar las cosas que ahí están. Claro. Es muy importante que nuestra mente, nuestra forma de ver las cosas empiecen a cambiar y que no le pongamos nombres distintos a nuestros aparatos reproductivos. O sea, el nombre científico es y como tal se tiene que llamar. Claro. Y eso es una educación básica desde la niñez. Y si tenemos esa apertura, nuestros hijos van a tener la seguridad y la confianza de hablar con el nombre correcto de las cosas y poderlos apoyar y llevarlos a una buena relación sexual. Así es. Y sobre todo el que pega primero pega 2 veces. Así es. Le dices, esto se llama pene, tu hija tienes vulva, y entonces la niña, en primer lugar, conoce una parte de su cuerpo que es fundamental y realmente cómo se llama. Y segundo, que el día de mañana no te va a reclamar porque le dijiste mentiras o porque le estabas tratando de evadir un conocimiento del cual ella tiene derecho. Entonces eso también te acerca o de una manera mucho más estrecha a tus hijos y a tus hijas. Sí, estoy de acuerdo y esa es una falla en nuestra cultura mexicana, que ante la pena, ante el temor, tratamos de distorsionar las cosas para que sean suaves. Sí. Y a veces el ser suave no es bueno. Sí.
Sí, tan suave que entonces no estamos dando la información necesaria. Y la real, ¿no? Y qué bueno. Y la real. Roberto, felicidades por esta apertura y ojalá si pensaran todos los papás. Nosotros hacemos algún ejercicio muy curioso en los cursos donde le pedimos a la gente que nos dé nombres alternativos que recibe el pene o la vulva y hemos recolectado más de 100 nombres alternativos, ¿no? Y luego les pedimos, dime cuántos nombres diferentes le dices a la rodilla. Y pues ninguno, ¿verdad? La rodilla es rodilla, a la nariz de repente salen unos 2 o 3, ¿no? Y eso por el tono romántico, ¿no? Las chatitas, pero realmente a los genitales les cambiamos tanto el nombre por el miedo o por el evadir hablar de algo que tenemos que hablar con toda naturalidad, porque los niños cuando vienen persiguiéndonos, vienen con toda la naturalidad del mundo, las formas aberrantes de ver las cosas se las pasamos nosotros. Entonces, si nosotros les hablamos con esta naturalidad que nos dice Roberto y lo escuchamos, pues así van a crecer. A mí me tocó una vez la experiencia de que en la escuela de mi hijo a un niño lo golpearon en su pene y la maestra no hizo nada hasta que mi hijo fue y le dijo, oiga, lo golpearon en el pene, y me manda a llamar a mí la maestra para decirme que si ese era el lenguaje que manejaba mi hijo en la casa. Y le dije, afortunadamente, sí, maestra, porque así se llama. Me dice, es que me preocupa que él no le llame a los genitales como los demás niños, ¿no? Con nombres alternativos. Yo le dije, a mí me preocupa que usted como maestra no les enseñe el nombre real. Claro. Y luego me preocupa que le hayan pegado a un niño en el pene y usted no haya hecho nada hasta que le dijeron el nombre, ¿no? Claro. Entonces, de repente estamos más focalizados en cosas sin importancia y no enseñándoles a nuestros hijos desde ahí, ¿no? Comenzando por eso y después enseñarles toda la sexualidad con esta naturalidad que estamos hablando, ¿no? Así es. Roberto, pues te agradezco mucho tu llamada, felicidades por pensar así y yo creo que eres de los papás que nos sumamos a que nuestros hijos también nos tienen muchas cosas que enseñar. Y entonces aprendemos conjuntamente, padres e hijos, en esta aventura que se llama vida. No, y si queremos que realmente exista un cambio en esta situación, pues nosotros tenemos que cambiar. No podemos seguir educando de la manera en que nuestros padres nos educaron. Nosotros tenemos que ser distintos para que las cosas sucedan de distinta manera. Así es. Muchísimas gracias, Roberto. No, al contrario, buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches. Sí, qué importante es este cambio también ya de generación, en donde, sigue habiendo papás y mamás que se asustan, que traen todavía estos procesos de lealtad con sus familias de origen, en donde no han podido discernir sobre qué es lo que quieren enseñarle a sus hijos por cuenta propia. Pero sí hay muchos papás y muchas mamás que hoy por hoy pues están aprendiendo también a hablarles de una manera clara, realista, positiva, respecto a la sexualidad. Sí, esto que dice Roberto me gustó mucho, ¿no? Si queremos que las cosas sean diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes, ¿no? Y muchas veces el pretexto, porque lo vemos también en los cursos y en los diplomados, les preguntamos a los papás, oye, ¿en qué crees? Apunta, hacemos que hagan una lista de en qué crees que tus papás te perjudicaron en tu vida sexual, y les pedimos que hagan una lista de 10 cosas. Cuando les preguntamos cuáles les aplicas a tus hijos, asombrosamente les aplican 7 o más. Y entonces, ¿pero por qué? Y la respuesta es porque no sé otra cosa. Pues Roberto nos está dando una lección, siempre hay oportunidad de aprender otra cosa, ¿no? Claro. Lo vemos con la naturalidad que nuestros hijos agarran los smartphones o las laptops y nosotros pues vamos atrás porque no aprendimos al mismo tiempo de ellos, pero estamos tratando también de aprender, ¿no? Entonces así debe ser la sexualidad. Si nuestros hijos van aprendiendo más que nosotros, tú ya lo dijiste, ¿no? Tratar de ir aprendiendo junto con ellos. Y hay una frase de Jean-Paul Sartre que me gusta mucho, que decía que el hombre es lo que hace de lo que hicieron con él. O sea, sí es cierto, nuestros papás, nuestra sociedad hicieron algo con nosotros, pero siempre hay un punto donde nosotros podemos hacer algo nuevo, ¿no? Sí. Y algo nuevo para dejarles algo nuevo a nuestros hijos. Por eso me encantó esta llamada. Fíjate que a mí me gusta mucho también una definición que oí de la palabra trascendencia. Trascender es hacer algo más de lo que nosotros fuimos educados. Así es. O sea, a mí me educaron de esta manera. Bueno, yo voy a trascender en este mundo cuando a partir de esa educación continúo mi proceso de evolución para dejar una huella auténtica, una huella personal, individual mía en este mundo, ¿no? A través de lo que viene siendo un comentario, un consejo, un acompañamiento. Y de ahí nos podemos ir también a muchas otras situaciones. Un cuadro. Bueno, es que mi papá pintaba así, o mi papá no pintaba, pero yo sí pinto.
Mi papá no le gustaba leer, yo sí leo. Claro. Mi papá no le gustaba correr maratones, yo sí corro. En fin, ¿no? Trascender es ir más allá de lo que de la educación que te marcó de una manera en la vida, ¿no? Es contribuir un poquito a la evolución, ¿no? Que cada vez seamos mejores personas, y el ámbito de la sexualidad es algo en lo que deberíamos todos trascender y hacer algo mejor, ¿no? Que finalmente es una de las cosas que tú haces todos los días aquí, trascender. Así es, sí, y me gusta mucho esta palabra evolución. La evolución yo creo que es una de los parámetros, de los objetivos en los que tenemos que tener muy claros todos cada día, ¿no? En cómo podemos ser la mejor versión de nosotros mismos, pero no solamente marcado por lo que me dijeron que debería de ser, sino también por la conciencia de mi ser y de mi hacer en pro de un objetivo en el cual me lleve a ser, precisamente como lo repetía anteriormente, la mejor versión de mí mismo, ¿no? Así es, y en ese sentido, esto que tú dices lo podemos aplicar perfecto a este tema que estamos aplicando hoy, ¿no? De la primera vez, tenemos que, como padres, como abuelos, darnos cuenta que nuestros jóvenes están teniendo primeras veces marcadas por entornos totalmente diferentes, y entonces darnos a la tarea de que su primera vez sea feliz, sea placentera, sea en la medida de lo posible planeada, y sea una primera vez que no deje secuelas, que deje felicidad, que no deje un embarazo, que deje satisfacción, que no deje una infección, que deje felicidad. Y entonces esto implica que tendríamos que preparar, y además preparar a nuestros hijos desde chicos. Además no es nuevo, hubo culturas donde la sexualidad era sagrada, y así como ir a un templo a rezar, a estos jóvenes se les enseñaba de niños a explorar su cuerpo como un cuerpo sagrado, se les enseñaba a las niñas a hacer, a explorarse a sí mismas, a ser placenteras, y ahí están los templos hindú que nos dejan huella de otro tipo de cultura que vivió muchos años con paradigmas diferentes y gozando sexualidades muy diferentes. Hay que comenzar a abrir esta mente para que nuestros jóvenes también tengan una primera vez más placentera. ¿Por qué no hablarles desde más chicos de su sexualidad? Yo siempre hago la analogía de la sexualidad con los juguetes de los niños. Cuando tú le compras un juguete sensacional a un niño, qué sé yo, un avioncito de control remoto, un dron, ¿no? Un equipo de cómputo, un PlayStation, tú tienes dos opciones: le enseñas cómo se utiliza y se lo das, o se lo escondes y le dices solo cuando yo te diga, ¿no? Está comprobado que el niño, cuando se lo esconde, siempre encuentra la manera de encontrarlo, de bajarlo del buró, del ropero, de donde se lo hayas puesto, y generalmente lo echa a perder, porque no le enseñaste a usarlo, se lo prohibiste. La sexualidad es un regalo que ya le compramos a nuestros hijos. Si se los prohibimos, nunca van a saber cómo usarlo y lo van a echar a perder. Si como el juguete favorito le decimos, este juguete es tu mejor juguete que te he comprado, aprende a usarlo, cuídalo. Compruébenlo con los juguetes de los niños. El niño, cuando uno le da la prerrogativa y la instrucción, cuidan sus juguetes y les duran. Cuando no, los destrozan. La sexualidad es el juguete más hermoso que nos dio la naturaleza. Así es. Bien, pues vamos a nuestra siguiente pausa comercial. Tenemos participación del público, pero pues damos oportunidad a que, regresando del corte, podamos extendernos también en nuestros comentarios. 3122-4200, 3122-4266, nuestro WhatsApp 3318-807641. Vamos a un corte comercial y regresamos. Bien, pues seguimos aquí en Zona G hablando sobre pues lo que debes de saber la primera vez. Muchas veces la cabeza de los jóvenes está a menudo llena de tantos mitos sobre el sexo, y pues las causas son diversas. Falta de información errónea, presiones sociales, una educación sexual insuficiente y muchas veces represiva respecto a estos temas de la sexualidad. La idea pues es que tengamos precisamente una visión más clara, mucho más digna y mucho más consciente de lo que es nuestra sexualidad. Nos habla José Luis, dice, no hay que confundir al niño diciéndole que ya le compramos eso, sino que es un regalo de la naturaleza. Bueno, pues sí, ¿no? Sí, era una metáfora. Era una metáfora. No necesariamente. No, además Sí, te compramos claro. tu sexualidad. Pero bien, muchas gracias por tu comentario, José Luis. Dice, Anónimo, por favor, buenas noches. Una pregunta, en mi primera vez solo me penetró la puntita. ¿A eso también se le llama relación sexual?
Fíjate que en ese tipo de situaciones estamos hablando de ansiedad, de miedo y de desconocimiento, claro, sobre lo que va a pasar o sobre lo que se está pensando que pueden decir o pueden saber, y si mi mamá me estuviera viendo, así y si supiera mi abuelita, y qué va a decir mi papá, ¿no? Es como decir, nomás la puntita es como, nomás fue poquito, ¿no? Nomás fue poquito. Pero finalmente es una relación sexual y es muy importante conceptualizarlo así porque conlleva con todos los riesgos de una relación sexual que implica el embarazo o la infección, pero no lleva todos los beneficios de disfrutar todo el placer. Entonces, las penetraciones de puntitas son muy comunes en nuestra sociedad todavía, por esto que tú bien dices, ¿no? Como que creen que si no lo hago completo, ahora sí que no estoy haciendo el pecado completo, por llamarlo de alguna manera, que definitivamente nosotros no compartimos, pero que les genera esta ansiedad, ¿no? Entonces, donde la ansiedad chiquita, pues se siente menos feo. Pero finalmente es una relación sexual y sí es importante verlo así, porque conlleva la posibilidad de un embarazo, y conlleva la posibilidad de la transmisión de una infección. Entonces, la verdad es que de una relación de puntita a toda completa, pues mejor que la vivan completa. Y es uno también de los grandes dichos, ¿no? Que dicen, pues la puntita nada más, ajá, que es la insistencia, ¿no?, que el hombre ejerce sobre la mujer. Así es. La famosa prueba de amor, demuéstrame que me quieres, no va a pasar nada, la primera vez me han dicho que no sales embarazada, al cabo nada más va a ser la puntita. O sea, tenemos que romper con todos estos mitos para hablar de una sexualidad mucho más clara y mucho más concreta respecto a, como tú dices, obtener también el objetivo y el fin de lo que se quiere hacer a través de una conducta responsable. Claro, porque finalmente la relación de la puntita, estamos asumiendo que el placer va a ser para el hombre, porque finalmente la penetración del puro glande sí es muy placentera para el hombre, porque es el punto de máxima sensibilidad. ¿Y cuál sería la necesidad de solo meter la puntita? Pues la necesidad de que el hombre obtenga placer y que de la mujer lo permita. Y estamos hablando otra vez de el sometimiento de las mujeres hacia los hombres, ¿no? Porque ¿cuál sería el objetivo entonces de tener una relación tan parcial para una mujer, ¿no? Uh-huh. O sea, y ahí ¿cómo quedarían? Oye, ¿tuviste relaciones, sexo? ¿Tuviste sexo? No tuve sexo. Medio tuve. Medio tuve, ¿no? Soy medio virgen. Uh-huh. Y bueno, y esa situación también puede traer, como tú dices, consecuencias tanto de un embarazo no planeado como de una enfermedad de transmisión sexual. Y fíjate, esto que dijiste ahorita es muy interesante de medio virgen, porque tiene mucho que ver con el deseo de la conservación del himen, ¿no? Porque la gente cree que si mete la puntita no alcanza a romper el himen y entonces siguen siendo vírgenes. O sea, eso es una forma de engañarnos, pues. O sea, la virginidad no tiene que ver con un himen y además no tendría que ver con nada. No tendríamos que estarle poniendo tanta etiqueta si eres o no virgen, ¿no? Si ya tuviste una relación sexual, porque conocemos muchas chicas que conservan su himen y han tenido en el número de parejas teniendo relaciones anales, por ejemplo, ¿no? Y realmente desde el punto de vista de la concepción de tener o no una pareja, ¿son vírgenes o no son vírgenes? Entonces yo creo que este concepto de la virginidad nos ha hecho mucho daño y nos ha llevado a prácticas como esta, ¿no? En donde se tiene una relación sexual con todos los riesgos, pero no con todos los placeres, con tal de intentar no romper el himen, que también podríamos hablar horas del himen, ¿no? Que a veces ni siquiera existe de origen, que a veces cuando existe es elástico y no se rompe, o ímenes que permiten la penetración, etcétera, ¿no? El himen debería dejar de ser una etiqueta, porque incluso hubo unas épocas en las que si no se rompía el himen y se sangraba la sábana, le costaba hasta la vida a la mujer, ¿no? Cuando finalmente esto es un porcentaje mínimo el que sucede. Sí, así es. Tenemos participación del público 6116, dice... Saludos, con eso de la religión pues todo es pecado, así que es lo que hacen o no lo hacen, y luego si ya lo hicieron pues viven en pecado mortal, pues ahí qué onda entre esos conceptos. Buen programa, muchas gracias. Sí, yo creo que hay una parte que está también mal informada la sociedad respecto a ciertas influencias de la Europa occidental antigua, medieval, ¿no? Con mitos y creencias de hace muchos siglos, del siglo IV, del siglo V, ¿no? Sí, yo creo que aquí es un punto muy importante. La educación sexual debe ser científica y carente de dogmas de cualquier tipo. O sea, la educación sexual debe ser tal cual el conocimiento científico.
Si ya cada quien le quiere agregar después su creencia religiosa, incluso ya se mira diferente la creencia religiosa cuando primero tuvo una educación sexual científica, porque ya nos genera un pensamiento crítico para saber qué agarramos y qué no de un pensamiento religioso, que a veces son culturas milenarias que en un momento fueron convenientes para X grupo hacer ese tipo de leyes y que no podemos seguir persiguiendo 3000 años después, ¿no? Entonces, sí, claro. Creo que respetando mucho el pensamiento religioso de cada familia, la educación sexual debe ser científica, para que cada persona, cada niño al crecer, tome lo que aprendió desde el punto de vista científico y los valores que le implementaron en su casa y forme su propio concepto de sexualidad que lo haga feliz. Claro. Porque, por ejemplo, si a ti te hace infeliz tener relaciones sexuales antes del matrimonio, pues entonces no es recomendable que las tengas porque vas a ser muy culposo. Pero tienes que tener muy claro qué es lo normal, por llamarlo de alguna manera, que es una palabra que no me gusta utilizar, sino lo científicamente comprobado, y qué es lo que tú ya decides hacer por valores religiosos familiares, ¿no? Bien, tenemos participación 7282. A lo mejor a veces meten solo la puntita porque lastima menos. Y este comentario, gracias por su comentario, me da pie para hablar sobre la preparación que debe de haber previa a la penetración, sobre ese tiempo en donde la pareja debe de conocer cómo va a ir incrementando su energía sexual, porque al final de cuentas la sexualidad y el manejo de la sexualidad y la expresión de la sexualidad tiene que ver con nuestra energía y con esto no apresurar la penetración y no apresurar ansiosamente ese momento que puede ser o un momento muy agradable o puede ser un momento doloroso. Hasta doloroso. Y de hecho lo platicábamos al principio muy someramente, ¿no? Cuando decíamos que en la mala educación sexual y el no enseñarnos a explorarnos y a autoerotizarnos, nos genitalizamos mucho la relación sexual y la hacemos de rapidísimo, ¿no? O sea, rápido, ir directo a la penetración. Y entonces esto hace que pues no se dé para empezar el entorno, que nos haga producir nuestras hormonas, que nos acelere nuestro corazón, que nos redistribuya la sangre y sobre todo que provoque la lubricación de las áreas adecuadas y la preparación. Nuestros genitales son zonas tan mágicas, por decirlo de alguna manera, también metafórica, que tienen que irse preparando para tener una relación sexual placentera, se tienen que ir ingurgitando de sangre, esto dicho de manera muy biológica, pero que también se puede escuchar de manera muy romántica, ¿no? Que se vayan preparando para recibir este acto de erotismo, muchas veces de amor, y esto implica tiempo que a veces no le dedicamos porque creemos que la relación sexual es ir directo a penetrar, ¿no? Y no, finalmente hay que recordar que el órgano más extenso de nuestra economía es la piel, que participa en la sexualidad, y el más importante es el cerebro. Entonces habría que estimular la piel y el cerebro antes de irnos a los genitales para que luego los genitales hagan su trabajo con mayor placer. Y esto que nos dicen de que la puntita duele menos, pues si no está preparada hasta la puntita duele, ¿no? Sí. Y si se está bien preparado no debe doler. Una relación sexual no debe doler ni la primera vez, y esto es muy importante, ¿no? Porque luego se convierte en un mito, que la primera vez debe doler. No es cierto, una primera vez bien preparada no debe doler. Sí, y eso es producto de todo lo que nos han dicho, ¿no? Sí. Cuidado, y lamentablemente muchas mamás o papás les dicen a sus hijas, como método coercitivo de educación sexual, la primera vez duele muchísimo. Entonces hay de ti, cuidadito donde lo hagas porque te va a doler. Y si lo dijo mamá, entonces tiene que ser cierto. Así es, y generalmente se les cumple, porque como lo hacen con miedo, con estrés, con rapidez, pues se les cumple y entonces se perpetúa el mito, ¿no? Sí, cierto, mi mamá tenía razón, sí me dolió. Pues sí te dolió porque no lo hiciste con una preparación adecuada. Así es. Bien, pues estamos ya al final del programa. ¿Alguna conclusión, mi estimado Raúl? Pues otra vez, yo creo que la misma que acabamos concluyendo siempre, mi querido Gil, la educación sexual es importantísima para una vida sexual más sana, más placentera, más feliz, y algo que tú tocaste varias veces durante el programa, hay muchas primeras veces, no solo la primera relación que tenemos sexual, hay veces que la primera vez con una persona especial retoma la emoción, retoma el encuadre, la primera vez con nuestra pareja después de algún tiempo, hay muchas primeras veces, y si le queremos dar una connotación o una etiqueta a la primera vez, que sea de romance y placer y no de miedo. Así es, totalmente de acuerdo. Tus teléfonos, Raúl, por si alguien quiere comunicarse contigo. Sí, como no, muchas gracias, el 333-127-3288.
Muy bien, doctor Raúl Villarroel, muchísimas gracias. Muchas gracias, mi querido amigo. Muchas gracias. Estamos viéndonos pronto nuevamente aquí en Zona G. Gracias. Gracias a usted por su atención. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y lo espera mañana en punto de las 9. Que pase muy buenas noches.